Las Fuerzas Armadas rusas repelieron un intento de ataque de formaciones ucranianas cerca del pueblo de Yerebianka en dirección a Zaporozhye. La situación en la dirección de Zaporozhye a partir de la noche del 7 de julio sigue siendo bastante tensa. Esto se desprende del análisis de los informes de los corresponsales de guerra rusos y del tradicional resumen vespertino del Estado Mayor ucraniano. Las formaciones ucranianas realizan regularmente los asaltos en posiciones rusas dirigiendo a la infantería hacia las trincheras rusas. Naturalmente, con tales tácticas el enemigo sufre grandes pérdidas de personal. En el área de Rabotino los combatientes ucranianos también intentan atacar con pequeños grupos de infantería. Probablemente el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania teme más pérdidas en el equipo militar y prefiere lanzar casi exclusivamente a la infantería a las posiciones de asalto. Hoy las Fuerzas Armadas rusas repelieron un intento de ataque de las fuerzas ucranianas cerca de la aldea de Yerebianka en dirección a Zaporozhye. El enemigo trató de atacar desde la dirección del pueblo de Piatikatki, sin embargo nuestros luchadores lo devolvieron a sus líneas originales. En general, según los corresponsales militares rusos, prácticamente no ha habido avances en la dirección de Zaporozhye durante más de un mes de lucha en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, el Estado Mayor de Ucrania informa de 20 enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de RF en varias direcciones. En particular, el Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa ataques rusos en la dirección de Kupiansky en las áreas de Novoselowski y Stelmakivka en la dirección de Krasnolimansky en el área de Berestovaya. Además, las tropas rusas, según fuentes ucranianas, atacaron en la zona de Novokalinovo-Nevelskoye y Avdivka. En Marinka las tropas rusas continuaron asaltando las posiciones ocupadas por formaciones ucranianas en la parte del asentamiento que aún está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los canales de Telegram informan sobre el golpe exacto de las Fuerzas Armadas de Rusia en las ubicaciones de los equipos militares occidentales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorska. En Kramatorska, en la parte de la República Popular de Donetsk ocupada por formaciones ucranianas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa probablemente derrotaron al personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo informan varios canales de Telegram citando sus propias fuentes. Según los corresponsales militares, estamos hablando del impacto exacto de las Fuerzas Armadas de RF en las ubicaciones de los equipos militares occidentales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorska. Como resultado del ataque preciso, dicen las fuentes, se alcanzaron la ubicación de los equipos de artillería del ejército ucraniano, 2 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de fabricación occidental y el lugar donde se almacenaban las municiones. Con respecto al MLRS alcanzado por las Fuerzas Armadas de RF, los corresponsales militares escriben que probablemente sea un RM-70. De fabricación checoslovaca, dichos MLRS se han producido en Checoslovaquia desde 1972. Después del inicio de la operación especial se transfirieron a Ucrania. Por lo tanto, un ataque ruso bien dirigido una vez más infligió un daño significativo a las formaciones ucranianas ubicadas en las proximidades de la línea de contacto entre las partes. Kramatorska juega el papel de una importante base militar y centro de mando de las formaciones ucranianas en los combates en el Donbass. Anteriormente se informó que se registraron fuertes explosiones en la ciudad de Zaporozhye ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. De acuerdo con la información que recibieron los corresponsales de guerra rusos, los depósitos de combustible y lubricantes utilizados por las formaciones ucranianas para reabastecer los equipos involucrados en las batallas en la dirección de Zaporozhye fueron atacados allí. Corresponsales militares: las Fuerzas Armadas rusas están luchando duro por las alturas cerca de Kleshchivka contraatacando al enemigo. Las tropas rusas continuaron esta noche librando feroces batallas en el área de Kleshchivka por la posesión de las alturas locales. Según el canal de Telegram, corresponsales militares de la primavera rusa, las Fuerzas Armadas de RF contraatacaron al enemigo en el flanco de Artemovsk en el área de Kleshchivka. Según los canales militares ucranianos de Telegram, actualmente se están combatiendo desde los lados norte, noroeste y oeste de Kleshchevka y el bastión de Kleshchevsky. Las unidades rusas llevaron a cabo una serie de contraataques tratando de recuperar posiciones en las alturas cerca de Kleshchivka.